Bien, ¿pueden ver la pizarra virtual? Sí, ingeniero, se observa. Bien, gracias. Empezaremos con lo que continúa. Vamos a entrar a lo que continúa, que es los fundamentos matemáticos para la automatización y control. Estos fundamentos matemáticos para la automatización y control primero tienen que basarse en lo que es la transformada de la paz. Bien, gracias por la espera. Empecemos. La transformada de Laplace es una transformada, o pondremos, es una transformación lineal que va de las funciones de variable real en el dominio del tiempo hacia las funciones en el dominio de la frecuencia, donde f de t son las funciones de variable real que deben cumplir dos condiciones. Vamos a poner esas condiciones posteriormente. Y W es el espacio vectorial de la frecuencia. W en realidad es sigma más J veces omega, siendo sigma amplitud, omega frecuencia
Y obviamente J es la unidad imaginaria igual a la raíz de -1. En realidad, entonces, W es un número complejo. Para que no confundamos este W, vamos a cambiar al espacio de la frecuencia como S. Y en consecuencia, este es S y esta es frecuencia. Esta frecuencia está asociada generalmente a modos de vibración, por eso es frecuencia natural, ¿no? Ustedes saben, por lo que han estudiado en Física 102, que todo elemento, maquinaria, dispositivo, tiene una vibración. Además, por el hecho mismo de que estamos en un planeta que gira alrededor de su propio eje y de que gira alrededor del Sol, está sometido a lo que corresponde a un movimiento circular. Ese movimiento circular genera una frecuencia. Para que f de t admita transformada, debe cumplir dos condiciones o requisitos indispensables. La primera, f de t debe ser de orden exponencial. Esto se traduce de dos formas. La primera es que el valor absoluto o el módulo de f de t sea menor o igual a una constante c por e a la alfa t. Es decir, que se pueda representar en un instante dado su módulo como una función exponencial, ¿no? Otra manera es, ¿sí?, para verificar que sea de orden exponencial, es evaluar el límite cuando t tiende al infinito de la función f de t entre e a la alfa t. Y este límite, para que sea de orden exponencial, debe de ser 0 para todo alfa que pertenezca a los reales. Como en este caso pondríamos siempre que exista un alfa, ¿no? Entonces esto sería si solo si existe un alfa que pertenece a los reales. Si el límite cuando tiende al infinito resulta infinito para cualquier valor de alfa, entonces no es de orden exponencial. La segunda condición es que f de t debe ser continua por tramos. ¿Eso qué significa? Sabemos nosotros por cálculo que pueden existir puntos en los que se analiza la continuidad de la función, ¿no? Estos puntos son los denominados puntos críticos, ¿no? Entonces, para que sea continua, nos dice f evaluado en t sub i existe. El límite cuando t tiende a t sub i de f de t existe y es único. Y f en t sub i debe ser igual al valor del límite cuando t tiende a t sub i de f de t.
Esos son los 3 requisitos de continuidad alrededor de cualquier punto T sub I. Si cumple f de t esas 2 condiciones, continúa por tramos I de orden exponencial, ¿sí? Se define la transformada de Laplace y vamos a colocar transformada unilateral de Laplace como la transformada de la función f de t va a ser la función f de s y es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st f de t diferencial de t. Unilateral porque la integral es de 0 a infinito, está solamente en un lado del plano real, ¿no? Entonces la función f de t también debe estar definida de 0 a infinito, ¿no? Aunque puede estar de menos infinito a infinito, al estar el límite de integración de 0 a infinito, solamente es válida en ese intervalo. Ustedes ya han visto por ecuaciones diferenciales que existe una tabla de transformación básica. De funciones elementales, ¿no? Esa tabla de transformación básica de funciones elementales la podemos reducir o resumir de esta manera. F de t, f de s, ¿no? Para cualquier constante, la transformada es constante sobre s. Para t elevado a la n, con un n que pertenezca a los enteros, es n factorial entre s elevado a la n más 1. Para e elevado a la at, es 1 entre s menos a. Para el seno de at, es a entre s cuadrado más a cuadrado. Para el coseno de at, es s entre s cuadrado más a cuadrado. Para las funciones hiperbólicas, para el seno hiperbólico de at, es a entre s cuadrado menos a cuadrado. Para el coseno hiperbólico de at es s sobre s cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Tenemos algunas combinaciones, por ejemplo, e a la t por t a la n. Entonces, esto es n factorial entre s menos a elevado a la n más 1. O tenemos e a la t seno de b por t. Y eso es b sobre s menos a al cuadrado más b cuadrado, ¿no? O e a la t coseno de b por t, que sería s menos a entre s menos a al cuadrado más b cuadrado. Esa es una pequeña
transformada de funciones elementales, ¿no? Esa tabla la pueden encontrar en cualquier libro de ecuaciones diferenciales. Lo que nos interesa para nosotros es, aparte del manejo de esta tabla, para poder realizar la transformada de funciones compuestas, se utilizan propiedades, ¿no? O axiomas de transformación. El primero es el axioma de linealidad. Y homogeneidad. Y esto básicamente es porque hemos partido de la definición de que la transformada de Laplace es una transformación lineal. ¿Qué significa aquello? ¿No? Principio de linealidad. Transformada de Laplace de f de t más g de t. Transformada de f de t más transformada de g de t. Principio de linealidad. De homogeneidad. Transformada de k veces f de t igual a k veces la transformada de f de t. Ese es el principio de linealidad y el principio de homogeneidad. Veamos ahora la segunda propiedad. El denominado primer teorema de traslación. El primer teorema de traslación nos dice lo siguiente, ¿no? Si f de t se transforma en f de s, entonces la transformada de Laplace de e a la at por f de t es igual a f de s evaluada en s menos a. O esto implica f de s menos a. Y esencialmente este primer teorema de traslación se ha aplicado en esta tabla, ¿no? Aquí tenemos e a la at por t a la n. Si aplicamos el primer teorema de traslación, ¿qué dice? Transformamos f de t y en lugar de s reemplazamos s menos a. Entonces, la transformada de t a la n es n factorial entre s a la n más 1. Y en lugar de s reemplazamos s menos a. N factorial en lugar de s, s menos a elevado a la n más 1. Bueno, primer teorema de traslación. Ese primer teorema de traslación es cuando tenemos multiplicación o desfase por e a la t. Tercero, cambio de escala. El cambio de escala es cuando existen constantes, ¿no? Es decir, si f de t se transforma en f de s, la transformada de Laplace de f de a por t es igual a 1 sobre a f de s sobre a.
Y el teorema de cambio de escala se ha utilizado para hallar las transformadas del seno de AT, del coseno de AT. ¿Por qué? Si A es 1, la transformada del seno de T es 1 entre S cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Si tengo F de AT, divido por A y en el otro también. Fíjense, ¿no? La transformada del seno de T es 1 sobre S cuadrado más 1. La transformada del seno de 5T por la propiedad del cambio de escala va a ser 1 sobre 5 y en lugar de S reemplazo S sobre 5 por 1 sobre S sobre 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Un quinto, 1 sobre S al cuadrado más 5 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Se simplifica al hacer extremos con extremos, medios con medios, 5 sobre S cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Que es lo mismo que llegamos al aplicar directamente esa tabla, ¿no? 4. Multiplicación por T. Esta es una propiedad muy importante. El teorema de multiplicación por T nos dice que si f de T se transforma en f de S, la transformada de Laplace de T a la N, f de T, es menos 1 elevado a la N, la derivada con respecto de S n veces de la transformada de f de T, que es f de S. Esta es una de las propiedades más importantes porque nos dice que la multiplicación por T en el dominio del tiempo equivale a la derivada en el dominio de la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si nos pide transformar T por el coseno de T, de acuerdo a esta transformación, a esta propiedad dice que es menos 1 elevado a la 1, porque el exponente de T es 1, primera derivada de la transformada de coseno de T, ¿no? ¿Cuál es la transformada del coseno de T? De acuerdo a nuestra tablita es S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Menos 1, derivamos como cociente, denominador al cuadrado, derivamos numerador, 1 por el denominador sin derivar, menos, copiamos numerador y derivamos denominador, que es 2s. Entonces, menos 2s cuadrado más s cuadrado es menos s cuadrado con este menos más s cuadrado. 1 positivo con este menos 1 sobre s cuadrado más 1 todo al cuadrado, ¿no? Esa es la transformada de Laplace de T coseno de T. Teorema de multiplicación por T. Así como hay el teorema de multiplicación por T, también hay el de la división por T. Si f de T se transforma en f de S, la transformada de Laplace de f de T dividido entre T es igual a la integral de S hasta infinito de f de S diferencial de S. Teorema de división por T que nos permite en algún caso hallar transformadas de funciones básicas, ¿no? Luego tenemos la transformada de la derivada, ¿no? Transformada de derivadas.
Entonces, la transformada de Laplace de la derivada de orden n de f de t con respecto de t n veces es igual a s a la n f de s menos s a la n menos 1 f en 0 menos s a la n menos 2 f' en 0 menos s a la n menos 3 f segunda en 0 y así hasta llegar a menos f derivado n menos 1 veces evaluado en 0. Claramente la transformada de las derivadas nos dice que las condiciones iniciales deben estar en el origen, en 0. Y si no lo estuvieran, necesariamente hay que tomar condiciones en el origen. Es decir, tomamos que f en 0 vale a y luego recién cumplimos las otras condiciones iniciales que nos dieran. Así como hay la transformada de derivadas, hay la transformada de integrales, ¿no? Si f de t se transforma en f de s, la transformada de Laplace de la integral de a a t de f de t diferencial de t es igual a 1 sobre s f de s menos 1 sobre s la integral de 0 a de f de t diferencial de t. Y solo en el caso de que la integral sea de 0 a t, va a ser su transformada 1 sobre s f de s, únicamente. Una de las grandes aplicaciones de la transformada de Laplace es en la aplicación de integrales impropias. Si tuviéramos, por ejemplo, nos piden evaluar la integral de 0 a infinito de una función f de t diferencial de t que no conocemos, podemos partir de la transformada de Laplace. Como la transformada de f de t es igual a la integral también de 0 a infinito de e a la menos st f de t diferencial de t, la diferencia entre la integral de arriba y la integral de abajo es el término e a la menos st. Entonces, tomamos límite cuando s tiende a 0, porque el límite cuando s tiende a 0 va a ser límite cuando s tiende a 0 de f de s. El límite puede entrar dentro de la integral de 0 a infinito, del límite cuando s tiende a 0 de e a la menos st, f de t diferencial de t. E a la 0 es 1. Entonces, la integral de 0 a infinito de f de t, porque eso es lo único que queda, porque solamente se evalúa en el límite s. La integral de 0 a infinito de f de t diferencial de t es el límite cuando s tiende a 0 de f de s. Entonces, por eso podemos evaluar integrales impropias, ¿no? Algo que no han debido ver corresponde a lo que se denomina convolución, ¿sí? Teorema de convolución. ¿Qué es la convolución? También llamada
producto Faltung. Entre dos funciones y se define como f de t multiplicada con g de t, utilizamos el asterisco para diferenciar del punto, es igual a la integral de 0 a t de f de lambda g de t menos lambda diferencial de lambda. A esa integral se conoce como integral de convolución. ¿Y qué significa geométricamente la convolución? Veamos. F de t está evaluada en lambda. Si lambda es un valor fijo, esta va a ser f de lambda. Pero resulta que g va desfasándose en lambda. Dice g de t menos lambda. G de t menos 1, g de t menos 2, g de t menos 3. En pocas palabras, g de t se va a ir moviendo en lambda. ¿Eso qué implica? Que al ir moviéndose, va a llegar un momento en el que va a solaparse con f de lambda. Y al solaparse va a haber un área común. Esa área común es la integral de convolución. Es el producto común entre dos funciones en un intervalo de tiempo. Entonces, la transformada de un producto convolutivo, es decir, la transformada de Laplace de f de t convolución con g de t es el producto ordinario de la transformada de f de t por la transformada de g de t. En pocas palabras es f de s por g de s. Este teorema de convolución lo utilizamos mucho cuando se antitransforma funciones complicadas que no se pueden antitransformar por fracciones parciales, ¿no? Básicamente, y además porque el producto convolutivo es propio del producto de señales. ¿Eso qué significa? Que en el dominio de la electrónica hay una gran cantidad de señales que se multiplican y ese producto convolutivo se halla mediante esa integral. Un segundo, por favor. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta o duda? Hola. Ninguna duda.
Bien, vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo se aplican los teoremas. Nos piden hallar la transformada de Laplace de f de t, que es igual a e a la t, la integral de 0 a t, de z, la derivada respecto de z, de e a la 2 veces z, seno de z, diferencial de z. Para hallar la transformada de Laplace de esa función, tenemos que aplicar nuestras propiedades. Entonces, vamos a decir que toda esta integral es g de t. Entonces tenemos f de t por g de t, ¿no? Si aplicamos la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de f de t es f de s. Y aquí aplicamos primer teorema de desplazamiento, ¿no? La transformada de e a la at, g de t, es g de s evaluado en s menos a. En este caso, g evaluado en s menos 1. Ecuación 1. ¿Qué es g de t? G de t es la integral de 0 a t, de z, la derivada respecto de z, de e a la 2 veces z, seno de z, diferencial de z. Entonces, vamos a aplicar ahora transformada de Laplace. Y lo que esté aquí adentro vamos a llamar R de t. La transformada de Laplace de g de t, que es g de s, y utilizamos teorema de la integral. Cuando tengo integral, ¿no? Aquí está. Cuando tengo integral, la transformada de la integral es 1 sobre s f de s, lo que se transforma de adentro. Entonces esto es 1 sobre s, lo que está adentro, r de s. 2. Entonces, R de t o R de z, no hay problema porque al final es variable del tiempo porque la integral está de 0 a t. R de z es z derivada con respecto a z de e a la 2z seno de z. Aplicamos nuevamente transformada de Laplace. Y esto vamos a decir que es h de z, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Que R de z es z por h de z. Al aplicar la transformada de Laplace, transformada de R de z es R de s, y utilizamos multiplicación por z, ¿no? En este caso, multiplicación por t. Cuando se multiplica por t, menos 1 a la n, ¿no? Lo que sería aquí, menos 1 a la 1, la derivada con respecto de s de la transformada de h de z, que es h de s. Ecuación 3. ¿Qué es h de z? H de z es la derivada con respecto de z de e a la 2z seno de 2 o seno de z.
aquí utilizamos básicamente, si esto es, ya estamos con h de t, L de z. H de z es la derivada con respecto de z de L de z. Si aplicamos transformada de Laplace, h de s es transformada de la primera derivada, s, L de s, menos L en 0. ¿No? Ecuación 4. L de z es e a la 2z seno de z. ¿No? L evaluado en 0, reemplazamos, es e a la 0 seno de 0. Y eso es 0, ¿no? Porque el seno de 0 es 0. Y la transformada de L de S, de L de Z, aplicamos ya nuestro teorema o nuestra función básica que hemos visto aquí, ¿no? Recordemos, ¿no? Transformada de E a la AT coseno seno de BT, en lugar de S, S menos A, ¿no? Eso significa primer teorema de desplazamiento. Veamos. La transformada del seno de Z es 1 sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Desfasamos en 2, entonces 1 sobre S menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Listo. Ya tenemos L de S, reemplazamos. En 4, H de S es S sobre S menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, ya que L en 0 es 0. Ya estamos en 4. Estos reemplazamos en 3. ¿Qué nos decía 3? Que R de S es menos 1 por la primera derivada respecto de S, de S sobre S menos 2 al cuadrado más 1. Tenemos que derivar, ¿no? Por lo tanto, R de S es menos, aplicamos derivada de cociente, denominador al cuadrado, derivamos numeradores 1 por el denominador sin derivar, menos copio numerador y derivo denominador, que es 2 veces S menos 2, ¿no? Hacemos algunas operaciones algebraicas. Aquí vamos a tener, fíjense, menos S cuadrado menos 4S más 4 más 1 menos 2S cuadrado más 4 veces S sobre S menos 2 al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Menos 2 más 1 es menos 1, con el menos de adelante más 1, S al cuadrado. Menos 4 más 4 es 0. 4 más 1 es 5, con el menos 5. Ya tenemos R de S. ¿Dónde reemplazamos? En 2. Reemplazando en 2, y recordemos ¿qué es 2? 2. F de S es 2. G de S es 1 sobre S, R de S. Entonces, G de S es 1 sobre S y la transformada. S cuadrado menos 5 entre S menos 2 al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Eso es G de S, ¿no? Fijémonos. G de S es igual a 1 sobre S, R de S. Listo. Y por último en 1, F de S es, en lugar de G, en lugar de S reemplazamos S menos 1. ¿No? En 1, F de S
En lugar de S reemplazamos S menos 1. 1 sobre S menos 1. S menos 1 al cuadrado menos 5. Entre S menos 1 menos 2 va a ser S menos 3 al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Y esta es la transformada de Laplace de nuestra función. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Todo claro en E. Bien. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa a nosotros, primero, es esta parte que no han visto. Las funciones generalizadas. Las funciones generalizadas es la base del cálculo variacional. Fundamentan la base del cálculo variacional. ¿Qué significa que fundamentan la base del cálculo variacional? Bien. Si hacemos un poco de historia, el cálculo de las funciones de variables real ha sido estudiado paulatinamente y al mismo tiempo por Newton y por Leibniz, ¿no? Dos matemáticos, uno inglés y el otro austriaco. Ambos han ido desarrollando las bases del cálculo. En un momento dado en la historia dice que ellos se han peleado por tener la tutela, si ustedes quieren, de lo que ha sido el cálculo de variables real. Al final, obviamente, la historia le da a los dos, ¿no? Con el pasar de los años, se analizan ciertos tipos de funciones que no respondían al cálculo de Newton ni al de Leibniz. Este tipo de funciones eran funciones que duraban por un determinado intervalo de tiempo y que estaban asociados a la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, con el avance que se le ha dado a la mecánica cuántica a partir de los trabajos de Einstein, a partir de los trabajos de los matemáticos de esa época, entonces se fundamenta un cálculo de variaciones, ¿no? Donde las funciones variaban en ciertos intervalos de tiempo y no respondían a las reglas del cálculo general. Dentro de esas funciones tenemos la función paso unitario, también llamada escalón unitario, o en honor al matemático quien la ha creado, Heaviside.
La función paso unitario, escalón unitario, o también llamada función de Heaviside, se define como. Se la simboliza como mu. Mu de t es igual a 1 si t es mayor o igual a 0 y 0 si t es menor a 0. En la gráfica significa que a partir de 0 la función vale 1 y antes 0. Esto es mu de t. También la podemos definir desfasada. Mu de t menos a, la íntegra es igual, a 1 si t es mayor o igual a y 0 si t es menor a a. Eso quiere decir que a partir de a vale 1. Antes vale 0. Esta función paso unitario se utiliza para modular señales de manera continua, porque si se dan cuenta, si hago que la amplitud sea 12 voltios y que dure a partir del quinto segundo, estoy introduciendo a un circuito una corriente de 12 voltios, ¿sí?, que empieza a accionarse a partir del quinto segundo. Eso quiere decir que la puedo controlar, ¿no? La puedo decidir yo en qué momento va a dar ese pulso de corriente. La transformada de Laplace del mu de t es como si fuera 1, ¿no? 1 sobre s. Pero la transformada de Laplace del mu de t menos a es e a la menos as sobre s. También en un instante dado, los matemáticos han modulado con esta función paso unitario o escalón unitario en resistencia de materiales cargas distribuidas rectangulares, como lo son en la vida práctica paredes, ¿no? Sobre una viga, toda una pared es una carga distribuida rectangular. La segunda función más utilizada en el cálculo variacional es la función impulso unitario, o llamada también la función delta de Dirac, en honor al matemático quien la ha creado. El matemático quien la ha creado es el matemático francés Paul-Audrey Maurice Dirac, ¿no? Esta función se define como delta de t es igual a 1 sobre epsilon si t está de 0 a epsilon y 0 en otro caso. Pero epsilon es muchísimo menor a 1 y mayor a 0. ¿No? ¿Esto qué significaba? Que en pocas palabras epsilon tiende a 0. Y en práctica, delta de t se define como 1 si t es igual a 0 y 0 para cualquier valor distinto de 0. Pero la gráfica ya no es algo tan simple. La gráfica es en 0 un impulso de tamaño 1. Y el impulso es un vector, ¿no? Por eso estoy dibujándola como un vector.
En pocas palabras, esta función, si ustedes quieren, representa un vector. Desfasada, delta de t menos a, es 1 si t es igual a y 0 si t es distinto de a. Entonces aquí tengo a y ahí vale 1, un impulso, un vector de tamaño 1. Fíjense que esto ya en la aplicación en resistencia de materiales resultaría ser una carga puntual en una determinada ubicación. Una de las propiedades que cumple la función delta de Dirac es que la integral de f de t, delta de t, diferencial de t, cuando hay delta de Dirac, es f evaluado en 0. Y si se tiene la integral de f de t, delta de t menos a diferencial de t, es f evaluado en a. Esta integral, esta propiedad de la función delta de Dirac, que no es común, la aplicamos. Por lo tanto, la transformada del delta de t, fíjense, va a ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st delta de t diferencial de t. Y cuando tengo esa integral, dice, evalúo la primera función en 0. E a la menos st evaluado en 0 es 1. Entonces, su transformada es 1. Y la transformada del delta de t menos a, evalúo la función en a, e a la menos as. Esas son las transformadas de la función delta de Dirac. Luego tenemos la llamada función rampa. La llamada función rampa, perdón. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Ingeniero. Seguiremos compartiendo. Llamada función rampa se define como R de t es t por mu de t. O si ustedes quieren es t si t es mayor o igual a 0 y 0 si t es menor a 0. Entonces esta función rampa nos dice en la gráfica que a partir de 0 es una recta con pendiente. Y si tenemos desfasada el R de t menos a es t por mu de t menos a. Eso implica t si t es mayor o igual a y 0 si t es menor a a. Entonces, la desfasada quiere decir que en a es una recta. Aquí ya no podemos transformar tan fácilmente. Y para poder realizar la transformada de Laplace, hay que utilizar básicamente lo que corresponde al siguiente. Una propiedad nos dice que toda función continua por tramos se puede expresar como una combinación lineal
de la forma siguiente. F de t es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de phi de t menos t sub i por mu de t menos t sub i. O mu de t menos i, perdón. Donde i son los puntos donde exista discontinuidad o salto, ¿no? Entonces, esto nos permite, esta no se olviden, es la función escalón unitario. Entonces, la función escalón unitario va modulando a estas funciones phi a partir de cada intervalo, ¿no? A partir, no sé, de cada punto donde esté posiblemente la discontinuidad. Por ejemplo, nos piden hallar, a ver, antes de eso, antes de aplicar la transformada de Laplace, tenemos que tomar el segundo teorema de desplazamiento. Segundo teorema de desplazamiento. El segundo teorema de desplazamiento nos dice, si f de t se transforma en f de s, la transformada de Laplace de f de t menos a por mu de t menos a, siendo mu la función escalón unitario, es e a la menos as f de s. Fíjense aquí una cosa muy, muy importante que está en el segundo teorema de desplazamiento. Ya nos está diciendo que tenemos funciones escalón unitario mu de t menos a presentes, ¿no? Y eso vienen de la propiedad anterior. Entonces, cuando transformo cualquier función que esté multiplicada por el escalón unitario desfasado en a, la condición es que la función también esté desfasada en a. Por efecto de ese desfase, en la transformada de Laplace se coloca e a la menos as. Y utilizamos la multiplicación de la transformada de f de t, que es f de s. No se olviden que los teoremas funcionan de manera biunívoca. ¿Eso qué quiere decir? Así como puedo transformar, también me sirve para antitransformar, para hallar f de t si tengo f de s, ¿no? Cosa muy importante. Bien. Veamos un ejemplo. Nos piden hallar la transformada de Laplace de la función f de t del gráfico. Nuestro gráfico nos muestra la siguiente función. 0, 1, 1, vuelve a 0 en 2. A partir de ahí vale 1 hasta 3, donde nuevamente cae a 0. ¿No?
Bien. Veamos. Hay que colocar nuestra función f de t de manera explícita, si ustedes quieren, o de manera gráfica en términos de t. Fijémonos, ¿no? F de t es igual. En el intervalo de 0 a 1 es una recta 45 grados, entonces t sí está de 0 hasta 1. ¿Vale? Estamos ya con este intervalo, ¿no? Recta 45 grados hasta ahí. A partir de ahí tiene que ser otra recta la que tiene que bajar, puesto que ya es una recta dependiente contraria, ¿no? Y al tomar una recta dependiente contraria, obviamente va a cambiar la fórmula de la recta. Un segundo, por favor. Entonces, esa otra función la pueden hallar aplicando un poco de geometría analítica, ¿no ven? Si tienen dos puntos, que es el punto 1, 1 y el punto 2, 0, la ecuación de la recta es pendiente y2 menos y1 entre x2 menos x1, la pendiente es menos 1. Entonces, y menos y1 igual a pendiente por x menos x1. Entonces, la ecuación de esta recta es menos t más 2 si t está entre 1 y entre 2, ¿no? Vale 1 si está de 2 hasta 3 y vale 0 si es mayor o igual a 3, ¿no? Entonces, ahora aplicamos esto, ¿no? Toda función continua por tramos se puede expresar como phi de t menos t sub i por mu de t menos i, ¿no? ¿Dónde están las posiciones i? En 1, en 2 y en 3. Entonces, fíjense, a t le voy a sumar la función phi sub 1 para que a partir de 1 se transforme en la otra recta que es menos t más 2. Porque t es una función de 0 hasta el infinito. Entonces, a t, que es la primera función, le debo sumar una función phi 1 de t, tal que a partir del punto 1 se transforme en la otra recta, que es menos t más 2. Entonces, phi sub 1 de t es menos 2t más 2, lo que equivale a decir menos, factorizo el menos 2, y nos queda t menos 1. ¿A partir de dónde? De 1. Por eso multiplicamos por mu de t menos 1. Fíjense, ya estoy en esta parte. Menos 2 veces t menos 1 por mu de t menos 1. Sigamos. A menos t más 2, que ya es la función que está, le debo sumar un phi sub 2 de t para que a partir de 2 se transforme en 1, que es la tercera función.
Entonces, phi sub 2 de t es t, ¿no? Ese menos pasa con más, y el más 2 pasa con menos 1, ¿no? El más 2 pasa con menos 1, y 1 menos 2 es menos 1. Pero esto tiene que ser válido a partir de 2, mu de t menos 2. Pero fíjense, por el segundo teorema de desplazamiento, si tengo mu de t menos 2, la función también tiene que estar en t menos 2. Y no tengo en t menos 2, tengo en t menos 1. Entonces hay que hacer algunos artificios. Entonces, para hacer algunos artificios, a este t menos 1, para que esté en menos 2, le voy a restar 1, le voy a sumar 1. Mu de t menos 2. Entonces, menos 1, t menos 2, mu de t menos 2, y más 1 por mu de t menos 2, que es mu de t menos 2. Ya está todo en t menos 2. Seguimos. A 1. Le tengo que sumar una función phi sub 3 de t para que a partir de 3 se transforme en 0. ¿No? Entonces, phi sub 3 de t es menos 1, que se multiplica por el mu de t menos 3. Por lo tanto, f de t es t por mu de t. Multiplicamos a t por mu de t, porque no se olviden que t es de menos infinito a más infinito. Y como es unilateral, cuando multiplicamos por mu de t, hacemos que sea a partir de 0. T por mu de t más phi sub 1. Menos 2 veces t menos 1. Mu de t menos 1. Más phi sub 2. Más t menos 2. Mu de t menos 2. Nos falta un término. Más mu de t menos 2. Más phi sub 3, que es menos mu de t menos 3. Ya está f de t y está justo para aplicar el segundo teorema de desplazamiento. Fíjense, ya está en f de t menos a, mu de t menos a. Aplico transformada de Laplace. El t menos a significa e a la menos as, multiplicado por la transformada de f de t nada más. Entonces, aplicamos transformada de Laplace, vamos a tener f de s. Mu de t menos 0 es e a la menos 0s, eso es 1. Transformada de t, 1 sobre s cuadrado. Menos 2, menos 2. Mu de t menos 1, e a la menos 1s. Transformada de t, 1 sobre s cuadrado. Más mu de t menos 2, e a la menos 2s. Transformada de t, 1 sobre s cuadrado. Más la transformada de mu de t menos 2, e a la menos 2s sobre s. Menos la transformada de mu de t menos 3, e a la menos 3s sobre s. Esa es la transformada de Laplace de nuestra función f de t dada en este gráfico. ¿Por qué son importantes estas transformadas? Porque en sistemas de control todos son señales. Señales de este tipo. Por ejemplo, en un circuito de control voy a subir desde 0 hasta 1 voltio. Luego voy a bajar desde 1 voltio hasta 2 voltios en el tiempo de 2 segundos. Y luego por 1 segundo más voy a colocar continuo 1 voltio. ¿No? Y después de eso va a ser 0.
¿Eso para qué? Para que un capacitor se cargue en ese periodo y tenga una energía almacenada para responder en el circuito de control. Entonces, estamos manejando señales y control es manejar señales. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o consulta? No hay ingeniero ninguna duda. Bien. Veamos. Ya sabemos cómo se maneja esto. Y por último, para completar la transformada de Laplace, tenemos que tomar la transformada de funciones continuas, o en este caso de funciones periódicas. Si f de t es periódica de periodo t, ¿qué significa eso? Que f de t evaluado en t más el periodo es igual a f de t, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace de funciones periódicas se define como integral de 0 hasta el periodo de e a la menos st f de t diferencial de t entre e a la menos st, el t no se olviden que es el periodo, ¿no? Y obviamente, aquí es 1 menos e a la menos s por el periodo. Para antitransformar este tipo de señales periódicas en la antitransformada, ¿sí?, utilizamos un artificio algebraico. 1 dividido entre 1 menos x es la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de x a la n. X a la 0, x a la 1, en pocas palabras esto es 1 más x cuadrado más x cubo y así sucesivamente. Esta expresión entonces nos dice que 1 sobre 1 e a la menos st va a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de e a la menos st elevado a la n, que significaría sumatoria desde 0 hasta el infinito de e a la menos nst, ¿no? Y aquí ya podemos aplicar antitransformada de Laplace, ¿no?, ya con nuestra función continua por tramos. Veamos una aplicación sencilla en una ecuación diferencial para no complicarnos la vida. Y nos dice, ¿no?,
resolver la ecuación íntegro diferencial y' de t más 2 veces y de t más la integral de 0 a t de y de t diferencial de t igual a f de t con la condición inicial que y en 0 vale 1 cuando f de t es ese pequeño pulso triangular. Aplicando transformada de Laplace, transformada de la primera derivada, s y de s menos y en 0, más 2 veces la transformada de y de t, que es y de s, más la transformada de la integral 1 sobre s, y de s, igual a la transformada de f de t, que es f de s. Factoricemos y de s, más 2 más 1 sobre s, todo por y de s. Y en 0 vale 1, entonces este 1 va a pasar con más allá, f de s más 1. Vamos a hacer un común denominador. Esto es s cuadrado más 2s más 1 por y de s igual a f de s más 1. Y despejando y de s va a ser s. El numerador es s más 1 al cuadrado, ¿no es? Su desarrollo, que multiplica a f de s más 1. Listo. Eso es y de s. Para poder hallar y de t, tengo que hallar f de s y antitransformar, ¿no? Tal cual se hace en una ecuación diferencial, ¿no? Para f de s. Para f de s, ya hemos hecho una parte de esto, fíjense, en nuestro ejemplo anterior, es t si vale de 0 a 1, ¿no? Es decir, f de t es t si está de 0 a 1, menos t más 2 si está de 1 hasta 2 y 0 si es mayor a 2. ¿No? Está así. Entonces, a t le debo sumar un phi sub 1 de t tal que se transforme en menos t más 2. Y hemos dicho que phi sub 1 de t es en este caso menos 2 veces t menos 1 mu de t menos 1. Aquí va a cambiar la historia. A menos t más 2 le debo sumar phi sub 2 de t para que a partir de cierto instante se transforme en 0, ¿no? Para que a partir de 2 se transforme en 0. Entonces, phi sub 2 de t es simplemente t menos 2 multiplicado por mu de t menos 2. Por lo tanto, f de t es t por mu de t menos 2 veces t menos 1, mu de t menos 1, más t menos 2, mu de t menos 2. Transformamos por Laplace. Transformando de Laplace, f de s es 1 sobre s cuadrado, menos 2 veces e a la menos s sobre s cuadrado, y más e a la menos 2s sobre s al cuadrado. Reemplazamos. Y de s es s sobre s más 1 al cuadrado que multiplica ¿a quién? Multiplica a f de s más 1. F de s, 1 sobre s cuadrado menos 2e a la menos s sobre s cuadrado más e a la menos 2s sobre s cuadrado más 1. Listo. ¿No? Fíjense. Voy a hacer esta separación. Y de S va a ser
este y este término los voy a multiplicar, ¿no? Entonces, s sobre s más 1 al cuadrado por 1 sobre s cuadrado es 1 sobre s más 1 al cuadrado, más s sobre s más 1 al cuadrado, ¿no? Puesto que está multiplicando la unidad. Y en estos otros dos voy a factorizar ese cuadrado. Entonces, s sobre s cuadrado, s más 1 al cuadrado, que multiplica a e a la menos 2s menos 2 veces e a la menos s. Entonces, se va a poder simplificar. Y y de s va a ser 1 entre s más 1 al cuadrado, más s sobre s más 1 al cuadrado, más 1 entre s más 1 al cuadrado, que multiplica a e a la menos 2s menos 2 veces e a la menos s. Listo, aplicamos transformada inversa y desarrollamos en fracciones parciales. ¿Qué desarrollamos en fracciones parciales? Este término. Pero resulta que este es el mismo que este. Entonces, me va a ayudar. Y este, ¿no? Entonces, hacemos operaciones auxiliares. Una operación auxiliar, 1 entre s más 1 al cuadrado. A sobre s más b sobre s más 1 al cuadrado más c sobre s más 1. Entonces, a por s más 1 al cuadrado más b por s más c por s, s más 1, igual al numerador que es 1. Y vamos a generar tres ecuaciones, ¿no? Para s cuadrado, a más c igual al coeficiente de ese cuadrado, que es 0. Para S, 2A más B más C, 0, porque aquí no hay S. Independientes. A, no hay independiente aquí, igual a 1. A vale 1, C vale menos 1, ¿no? Y B, fíjense, 2 por 1 es 2, menos 1 es 1, B vale menos 1. ¿No? Ya está eso. Y la otra operación auxiliar que corresponde a este término, s sobre s más 1 al cuadrado. S sobre s más 1 al cuadrado. D sobre s más 1 al cuadrado más e sobre s más 1. Esto implica d más e por s más 1 igual a s. Coeficientes de s o de s. E igual a 1, independientes. D más e igual a 0. Entonces, como e vale 1, D vale menos 1. Listo, ya está. ¿Qué tenemos? Voy a reemplazar y de s es, fíjense, nuestro primer término. 1 sobre s cuadrado. Ya. Aquí está. A, 1 sobre s. B, menos 1 sobre s más 1 al cuadrado. C, menos 1 sobre s más 1. Fíjense, ahora ya está este más s sobre s más 1 al cuadrado. Menos s sobre s más 1 al cuadrado más 1 sobre s más 1. ¿Vale? Más, ahora el desglose en fracciones parciales del de arriba. 1 sobre s menos 1 sobre s más 1 al cuadrado menos 1 sobre s más 1 por menos 2e a la menos s más e a la menos 2s, ¿no? Que viene de esto. Menos 2e a la menos s, e a la menos 2s. Listo. Aquí podemos reducir, fíjense. Al reducir, resulta que este joven con este joven se va a hacer 0. Y nos va a quedar que y de s es 1 sobre s menos 2 entre s más 1 al cuadrado. Más
Voy a distribuir ahora. Fíjense, menos 2 lo voy a pasar aquí. E a la menos S que multiplica a, perdón, lo voy a acomodar bien, que multiplica a 1 sobre S menos 1 sobre S más 1 al cuadrado menos 1 sobre S más 1. Y más E a la menos 2S que multiplica lo mismo, 1 sobre S menos 1 sobre S más 1 al cuadrado menos 1 sobre S más 1. Listo. Aplicamos transformada inversa de Laplace y decimos y de t es antitransformada de 1 sobre S, 1. ¿Vale? 1. Antitransformada de menos 2 sobre S más 1 al cuadrado. Primer teorema de desplazamiento, E a la menos T por T, porque la transformada de T es 1 sobre S cuadrado. Entonces, menos 2, E a la menos T por T. Eso es esta primera parte. Y obviamente, como no tiene E a la menos S, es E a la 0S y eso es mío de T menos 0. Pondremos así de esta manera. 1 menos 2 veces T, E a la menos T por mu de T. Ahora sí, aquí. Menos 2. Fíjense. El menos 2 lo voy a multiplicar al B aquí, ¿no? Y cuando tengo segundo teorema de desplazamiento, se hace esto, ¿no? ¿Qué nos dice el segundo teorema de desplazamiento? Si tengo E a la menos AS, F de S, el E a la menos AS es mu de T menos A. Y F de S se antitransforma en F de T y les reemplazo F de T menos A. Eso hacemos. ¿Qué hacemos entonces? Aquí está. E a la menos S significa que hay mu de T menos 1. Y en lugar de T tengo que reemplazar T menos 1. Antitransformada de 1 sobre S, 1. No se olviden, está menos 2, ¿no? Menos 2, antitransformada de 1 sobre S, 1. Menos la antitransformada de 1 sobre S cuadrado. T e a la menos T. T e a la menos T, pero en lugar de T, T menos 1. T menos 1 e a la menos T menos 1. Antitransformada de menos 1 sobre S más 1 e a la menos T. En lugar de T, T menos 1. Todo esto por mu de T menos 1. Listo. Con lo mismo con esto, pero como tiene E a la menos 2S, mu de T menos 2. Más, entonces, no olvidemos, más, lo voy a hacer aquí. Antitransformada de 1 sobre S, 1. El antitransformada de 1 sobre S más 1 al cuadrado es T e a la menos T, pero T menos 2. T menos 2 e a la menos T menos 2. Menos e a la menos T menos 2, todo por mu de T menos 2. Esa es la señal de salida que responde a nuestra ecuación diferencial. Esa es la señal de salida que responde a la ecuación diferencial y que obviamente es la solución de nuestro problema. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Consulta? No, Inge.
Bien, vamos. Vamos a llamar lista en función de los asistentes, ¿no? Araceli Lima. Firme, ingeniero. Cristian Gutiérrez. Firme, Inge. Albert Solís. Firme, ingeniero. Brita Soto. Firme, ingeniero. Cristian Taco. Firme, Inge. Delma Kisbert. Denilson Ferrano. Edson Andia. Firme, ingeniero. Gabriela Vega. Yamil Garnica. Firme, Inge. Gabriela Vega, firme, ingeniero. Janet Ticona. Muy tarde, señorita Vega. Firme, ingeniero. Janet Ticona. Firme, ingeniero. John Carlo. Firme, ingeniero. Luis Rivero. Firme, ingeniero. Maribel Catacora o Maribel Maita. Firme, ingeniero. Miguel Jerónimo. Firme, ingeniero. Paula Luque. Firme, ingeniero. Verónica Firme, Caguana. ingeniero. Firme, ingeniero. Jansel Jiménez. Kevin Zea. Firme, Inge. Kaylee Salas. Firme, ingeniero. María del Carmen Mendizábal. Firme, ingeniero. Y Varinia Valquiria Huachalla. Firme, ingeniero. Jansel no está, ni tampoco Vega.